¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Página 13 en este día jueves 16 de abril del año 2026. Es la página con que empezamos a cerrar la jornada en Tele 13 Radio, un programa para escuchar, pero también para pensar. Los jueves son jueves de opinión en Página 13, como siempre, junto a Quique Mujica. ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Juan Francisco Gali, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Y tenemos villana invitada, como en las de superhéroes. Natalia Piergentili, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Me toca harto a veces haber teloneado a Gajardo, así que el tremendo honor. Sí, es verdad. La fiscal, le vamos a decir. Claro, No sabemos. Yo no pregunté dónde estaba Carlos Gajardo, pero demasiado contenta de estar con la Natalia. Además, así no estoy sola, porque los días jueves son puros hombres. Yo también, demasiado contento. Demasiado contento. Además que va a poder abrir el programa. Sí, a ver. Abre. Se me hace sentir Carlos, así que Natalia, no, ¿verdad, Carlos, no es verdad. Gali ha abierto desde todos los años que lleva aquí una vez el programa y Es el verdad. primer tema siempre es de Gajardo. Y ahora aprovechó Me parece y bien. se puso el primero. No, y Gajardo hace ver esa preferencia. Al aire. ¿Ah? Sí. Ya la hice. Sí. Ya. En el segundo bloque, entonces, Natalia Piergentili nos va a... nos trae el tema de la ministra de Seguridad, ¿ya? De Trinidad Steiner, de las críticas que ha recibido, los errores forzados o no forzados que habría cometido, la ausencia de una de las comisiones el otro día en el Parlamento, lo que significó eso, pero también cómo se reinstala, me imagino, en su agenda, ¿verdad? Cómo retoma la agenda en uno de los temas principales que ha planteado el gobierno del presidente Kast. Vamos a partir con Juan Francisco Gali y, digamos, un tema que siempre está presente, la defensa del medio ambiente versus el desarrollo de proyectos, pero tú lo quieres descolgar a propósito de algo como muy particular. Yo no estaba atenta a eso. Sí. Me Es que sorprendiste. por eso mismo, a mí también me sorprendió. Un medio especializado en noticias medioambientales, que es Ladera Sur, lleva una noticia que dice: zanjas fronterizas de Chile en el altiplano. Expertos advierten fragmentación del hábitat, lo que pondría en riesgo ecosistemas del norte. Y la verdad es que a mí me surgen tres reflexiones. La verdad es que cuando lo leí lo encontré bastante absurdo, partiendo porque además se acompaña por una foto que muestra una zanja en el norte, además con camiones, medios militares, incluso un muro en la mitad. Todo esto construido por inteligencia artificial, asumo yo, porque que yo sepa eso no existe en nuestro país. Muchos militares por todos lados. Y un cartel que dice Plan Escudo Fronterizo y específicamente dice Presidente Kast. Entonces, la verdad es que después fui y dije, ¿ya cuál será la fuente? Y es un periodista boliviano y un medio también especializado latinoamericano en medio ambiente, que es Mongabay. Y ese titular es peor todavía, porque el titular de Mongabay es: las zanjas de Kast, animales y humedales en riesgo por plan fronterizo de Chile. Humedales. Sí. ¿Ah? Entonces, mira, tres reflexiones sobre esto y a propósito de lo que decía la Consuelo como partido. La primera es que esta discusión tiene que ser honesta. Yo creo que lo primero es hacer una discusión honesta. Si a alguien no le parece razonable que nosotros construyamos un obstáculo en nuestra frontera norte, producto como consecuencia del control del tránsito transfronterizo, tanto de personas como de bienes, que no se hace de manera legal, bueno, puede legítimamente oponerse. Pero ocupar el argumento medioambiental creo que es tratar a la gente de irracional, o tratar de hacer irracional un debate que debería ser racional, de poner aquellas cosas que nosotros creemos que son objetivos legítimos, que es resguardar nuestra frontera, respecto de los medios con los cuales eso se hace, que podemos discutirlo. Entonces lo primero es un debate honesto. Lo segundo, además, creo que esto deslegitima la causa ambiental. Porque
la transforma en un instrumento para hacer política. ¿Ah? En realidad lo que uno lee aquí es que las personas querían oponer, aquí hay personas que querían hacerle oposición a Kast, como hemos visto algunos senadores y diputados que por cualquier cosa hacen oposición. Bueno, aquí también yo me imagino que habían personas que querían hacer oposición al gobierno del presidente Kast, que no le gustaba la medida de la zanja en el norte y que encontraron que esta era una excelente razón adicional para oponerse. ¿Mm? Y de nuevo, yo creo que esto perjudica la causa ambiental porque creo que hay buenas causas para hacer una evaluación de los efectos ambientales que tienen distintos proyectos, pero en este caso además hace falta conocer mínimamente la historia para saber que tenemos un problema de control de fronteras, para saber que en todas las fronteras del mundo además hay resguardos. No habrá una zanja, pero al menos hay un límite. En nuestro país hay hitos. Han habido guerras en nuestro país por hitos, por las fronteras, e incluso más. Acuérdense que no hace tanto tiempo hubo una disputa ante los tribunales internacionales por un triángulo terrestre en nuestro país que justamente se trata sobre la delimitación de nuestra frontera. ¿Mm? Y por supuesto que eso es tan relevante para la soberanía nacional que no hubo un criterio medioambiental para determinar cuál era la forma de determinar esa frontera. Y por último, si supiéramos, Chile ha venido haciendo un esfuerzo importante, eso también ha estado en discusión, para desminar, para sacar minas del norte, de la frontera del norte de nuestro país. Y resulta que cuando no hicimos evaluación ambiental, y por supuesto que ese no fue uno de los argumentos, fue un argumento bastante más de peso para llevar adelante ese proceso. Entonces aquí me quiero quedar en el último argumento, que es que pareciera que hay algunos que piensan que cuando se juega la carta ambiental, se juega una carta que es imbatible, incontrarrestable porque es absoluta. Es decir, mira, ¿saben qué? Podríamos haber argumentado que era mala idea la zanja, podríamos haber argumentado que la zanja puede afectar a las personas, incluso podríamos haber argumentado desde el punto de vista de cuál es la perspectiva que tienen desde la izquierda y desde la derecha sobre la migración, incluso sobre la crisis de Venezuela, que es probablemente una de las causas principales del tránsito transfronterizo de personas. También podríamos haber hablado de crimen organizado, pero hay algunos que encontraron que el mejor argumento para hacer oposición política a una política pública impulsada por el actual gobierno era decir que la construcción de la zanja podía afectar el tránsito de animales o a la fauna del lugar. Y yo creo que eso, incluso más, un argumento que incluso tiene más un contorno ético, yo creo que también deshumaniza, porque yo creo que aquí hay buenos argumentos para discutir sobre cuáles pueden ser los impactos de la zanja para los seres humanos, pero cuando pasan a ser más importantes los tránsitos de animales o los humedales en ese lugar que el impacto que puede tener esta política pública en seres humanos, creo que hacia el valor de la naturaleza, algo que ya discutimos en la convención con bastante polémica por lo demás, que pareciera que los derechos de la naturaleza pasan a ser prioritarios a los derechos de las personas. Sí, estaba viendo la página y por lo pronto solo en la ilustración que acompaña el artículo es bien deshonesta en términos que, claro, es absolutamente artificial, está lleno de militares, la zanja tiene un muro, hay tanques, o sea, nada de lo que existe ahí, y le chantan el letrero Plan Escudo Fronterizo. Reforzamiento de zanja, que ese letrero sí existe. Probablemente, claro. Entonces, claro. No sé si la foto es real o no, la verdad. No, en ningún caso es real esa foto. No hay 4 tanques ahí en la frontera. A ver, yo creo... Lo que pasa es que tampoco sabemos en qué tramo se construye o se excava zanja. Y porque se supone lo que se planteó es que es solo en sectores de alto tráfico migratorio. No es que se vaya a hacer una zanja completa en toda la frontera de, de Colchane hacia, que no pueden, hacia Chungará, digamos. No es eso tampoco. O sea, si tú argumentas que, y pongámonos en el papel de que hay una preocupación legítima por la fauna, por ejemplo, del sector,
las zanjas no están en toda la frontera, para nada. O sea, bien pueden cruzar por otros sectores los animales, quizás no todos, quizás los roedores no. Sí, yo creo que el asunto de los bofedales, pero el asunto también de las aguas que tú compartes con Bolivia, sí es algo preocupante, pero la zanja no se va a construir ahí, por lo menos que yo esté al tanto. No sé, Natalia. A mí lo que me preocupa es la forma en que se ponen los temas porque se empieza a caricaturizar. O sea, creo que nadie en Chile, con más o menos énfasis, puede decir que no hay un problema de tránsito migratorio peligroso incluso para quienes migran. O sea, el tráfico de personas, por un lado, y por otra parte, el problema que en Santiago no se ve ni se escucha, pero del tráfico de vehículos desde la zona norte hacia Bolivia es enorme. Y la zanja también cumple con restringir el tráfico vehicular, que es un delito muy grave y muy común. Entonces, Y contrabando con camiones de incluso. todo, claro, exacto. Entonces, y tratar de poner el tema medioambiental, que es un tema como una cortapisa a la política de seguridad, me parece un problema. Distinto es que yo plantee, mira, aquí hay una preocupación, hay un ecosistema, hay animales que proteger, hay flora y fauna. Habrán evaluado, por ejemplo, drones, mirada satelital, no sé, estoy inventando, uso de tecnología que Tenga un menos impacto. exactamente, y que resguarde todo aquello que nos preocupa, pero se pone como si fuera algo dicotómico. O sea, o te preocupas de la seguridad y matas al medio ambiente, entonces tú te haces cargo, o te preocupas solo del medio ambiente y no haces nada por la seguridad. Y esa forma de enfrentar el debate es lo que a mí me molesta. Y creo que es muy deshonesto, como decía O Quique. sea, pero el plan escudo fronterizo, lo que pasa es que también es razonable que tú no entregues todos los detalles, porque lo que tú no quieres es decirle exactamente a los coyotes por dónde pueden pasar o no pueden pasar. Finalmente es algo de defensa también y de Sí. seguridad, pero tiene combinación de tecnología, tiene combinación de cerca, tiene combinación de zanja, tiene patrullajes, tiene drones, tiene infrarrojos. ¿Sabéis por qué me interesó el tema, Consuelo? Porque esto muestra muy bien lo que expuso la Natalia, que siempre aquí hay una ponderación. Mira, me tocó escuchar a Björn Lomborg, que vino a exponer. ¿Quién es? Es un ambientalista, le dicen el ambientalista escéptico, porque es una persona que, reconociendo el cambio climático, no es un negacionista. Él dice el cambio climático es, pero lo que tenemos y además él dice es grave, además, ¿ah? Pero lo que muestra es una mirada mucho más optimista, que dice, mire, la humanidad por siglos ha demostrado ser capaz de adaptarse. Lo que hace el cambio climático es que nos hace más difícil adaptarnos, pero, por lo tanto, lo que hay que hacer es evaluar cuánto nos cuesta, es decir, hacer un análisis racional de cuáles son los intereses en juego y, por lo tanto, en qué invertimos más recursos. Y entonces él mostraba, por ejemplo, si es que lo que queremos evitar son muertes, ¿no es cierto? Si la maximización para prevenir esas muertes como consecuencia del calentamiento global es quizás invertir en más prevención o más adaptación o incluso mover población antes que invertir millones y miles de millones de dólares en reducir una décima de grado el calentamiento global. Y aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué tienen que ser absolutos, como dice la Natalia? Aquí hay un objetivo que es de seguridad, de control de fronteras. Y creo que nadie podría estar en contra de tener un adecuado control de fronteras. Y creo que además eso ya fue consensuado. Probablemente quien no hubiera tenido una postura más contraria a esto, en teoría, hubiera sido quienes estuvieron en el gobierno anterior. Y en cambio, rápidamente, tanto la ministra Tobá como el mismo presidente Boric se dieron cuenta de que esta era una exigencia ciudadana, y no solo una exigencia ciudadana, sino que era parte de garantizar nuestra soberanía nacional, era controlar adecuadamente nuestra frontera. Y yo creo que el factor que tú dices es muy cierto, Natalia. Hay gente que ha fallecido como consecuencia de las redes de tráfico de migrantes tratando de cruzar nuestra frontera por el desierto. Oye, dicho lo de la foto, el artículo cita a académicos chilenos, Solange Vargas, doctora en Biología y Ecología Aplicada, que lleva 15 años estudiando esto, que ratifican que es una intervención drástica que va a afectar a vicuña, suri, ñandú, zorro culpeo, pumas,
dice que si se caen a la zanja, por ejemplo, los pumas no pueden salir, pues son felinos porque tienen por una cuestión técnica. Y después cita a un profesor de la Universidad Católica, Cristian Bonasich, que afirma un poco lo que dice la Consuelo, que no se sabe bien dónde va a estar todo esto, las barreras artificiales, pero sí reconoce que la fauna de la zona está en peligro. O sea, digo, no es un delirio del señor boliviano. Pero es distinto cómo se plantea, porque Sí. tú dices, está en peligro, o sea, no sé, si yo no tapo los enchufes de la casa y tengo un niño que recién está caminando, tengo un peligro a la vista. Así es. ¿Qué hago? ¿Le pongo unas tapitas de plástico o amarro al niño? Entonces, uno lo que esperaría de quienes nos están colaborando, mirando el mundo desde otro lugar, como es la ciencia, dándonos una mirada prospectiva de argumentos, de análisis, es que pudieran acompañarnos en el sentido de, esto es un peligro, pero se resguarda de tal manera, se mejora de tal otra, se mitiga así, porque si no también suena como un proteccionismo en una burbuja que no, que además pone en el otro lado como malos a aquellos que se están haciendo cargo de un problema público. Oye, incluso lo encuentro injusto porque el profesor Bonasich ha tenido esa postura justamente de tratar de ponderar. Yo creo que aquí, no sé si ocuparon algunas de Una sus estrategia, cuñas, que sí, claro. Para fortalecer el argumento y darle el halo de científico al argumento. Y además yo creo que nadie niega que la construcción, cualquier sea la intervención que hagamos en la frontera, tiene un impacto. Y en cualquier lugar. Sí, tanto es así que nos dicen, oye, las fronteras son artificiales, las fronteras entre los países son artificiales y por lo tanto hay animales que transitan de uno a otro país sin respetar la frontera. Eso es una obviedad. Otra cosa completamente distinta es que porque transitan animales por esos lugares, simplemente no tenemos que resguardar las fronteras. Entonces, yo aquí el punto justamente es ese. No hay ninguna actividad humana que tenga cero impacto. Y justamente nuestra institucionalidad ambiental justamente hace esa distinción, porque tenemos una institucionalidad ambiental que somete a aquellos proyectos que tienen impactos significativos a un sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo no sé igual por qué esta medida no estaba sometida a evaluación de impacto ambiental. Porque su impacto no es significativo, Consuelo. ¿Y qué lo terminó? ¿Dice quién? No, pero si es que la ley del medio ambiente tiene una tipología de proyectos y tiene los impactos. Pero se habrá qué atroz, digo no, pero digo porque el cumplimiento de la ley tiene que ser igual para todo el mundo, estando súper de acuerdo con los argumentos que se han expuesto en esta mesa. Pero nunca hemos sabido si esto se consultó, mira, se consultó esto, en las claro. instancias ambientales correspondientes, como si lo hubiese hecho un privado. Pero es que el Estado está igualmente sometido y, por ejemplo, las grandes obras públicas están sometidas al sistema de impacto ambiental. Por lo tanto... Pero la ley dice... Pero no muy chiquitito entonces. Claro. ¿Y por qué? Porque, además, Consuelo, si si ustedes han visto lo que se fue a inaugurar, por lo menos por el presidente, es una zanja que está en la frontera de Perú con Chile, no de Bolivia todavía, donde el tránsito transfronterizo no es de personas, es por el costado de la carretera, y por lo tanto, aquí lo que hay que ponderar es si es que lo que se pretende evitar es más importante del impacto que se tenga. Exacto. Y si ese impacto no es de aquel que la ley considera significativo, no se somete al sistema de impacto ambiental. Bueno, es que eso es lo primero. No sabemos exactamente de qué tamaño son las zanjas, dónde exactamente se construyen, porque no quieres avisar, pero también porque me imagino que no... Pero como que Digo, ¿cuánto han excavado? A ver, a propósito del primer mes de la gobierno. otra me dijo Arturo Barrio, A todos les conviene. que fue la diputada Astudillo, se puede llamar, que es del PS, ¿Y qué dijo? que fue a la zanja a verla, porque es de la zona, y que llevó al hijo 15 años para ver si la podía pasar, y la pasó sin problema. Eso. No siendo atleta el niño, digamos. No, pero a mí me gusta la discusión, entonces veamos si es que esa es la medida efectiva, pero no Claro. ocupemos deshonestamente el argumento ambiental para oponernos. Esto es Página 13, la conversación con que empezamos a cerrar la jornada en Tele 13 Radio. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica.
Estamos de regreso en Página 13, en los días jueves de opinión, junto a Quique Mujica, Juan Francisco Gali y Natalia Piergentili, que nos honra con su visita hoy día. Natalia, ¿quieres hablar de la ministra de Seguridad? Sí, quiero hablar de la ministra de Seguridad, pero no centrarme en ella, sino en lo que yo colijo que ha ido pasando con su performance. A ver. Para nadie es una duda que la seguridad como déficit fue parte fundamental de la campaña de José Antonio Kast. O sea, eso y economía. Y cuando nombra a la ministra Steiner, la verdad es que hubo una gran efervescencia a propósito de dónde venía ella como fiscal. Ha pasado un mes de gobierno y han pasado cosas que me han llamado la atención respecto de cómo este tema va cambiando de tono. Por ejemplo, no se presenta, por problemas de agenda, a la discusión del proyecto de ley de carabineros. Y son los propios, el senador Macaya y el senador Carter, quienes plantean que esto, uno dice que la verdad es que es impresentable esta falla y el otro dice se nos va el relato con esto, ¿ya? Por otra parte, se ha quedado la duda, que yo sé que a lo mejor no es importante para la opinión pública, pero sí en los círculos de debate político, el que quedó una sombra de duda importante respecto de la salida de la subprefecto, no. Era la directora de inteligencia. Prefecto general. Perfecto general Consuelo Peña. Y ahí también hay otro como, digamos, nube sobre la gestión de ella. Pero ¿qué me pasa? Que entre medio de esas dudas, por la parte de la oposición, surge una fuerza de tarea liderada por la exministra Carolina Toá, panelista de esta radio, con también el exministro Cordero, también panelista de esta radio, donde la prensa nos comenta que va a haber un espacio de debate, de seguimiento, una especie de seguirle la pista a la agenda de seguridad del gobierno para también poder tener un contrapunto informado desde la oposición respecto a la agenda de seguridad. Y ahí me pasan varias cosas. Y tercero, como tercer punto así para que lo vayamos mirando, es que ya en algunas encuestas el tema de seguridad pasa del primer lugar. Entonces, yo me hago solo preguntas, no tengo las respuestas absolutas, pero digo, a ver, ¿habrá pasado a un segundo lugar porque la gente de un día para otro asumió Kast, vio a la ministra Steiner y dijo, estoy más seguro? Probablemente no. Lo que empieza a pasar es que inconscientemente las personas se dan cuenta de que es un tema más complejo de lo que el relato es capaz de apropiarse, de que es un tema que va a demorar cuando haya una agenda robusta o pese a que haya o no una agenda robusta, un tema que se demora en calibrar y además porque efectivamente cada día esta luna de miel o esta línea de crédito que tienen las autoridades se pierde rápidamente. Entonces, lo dejo ahí como una inquietud. Yo creo que este tema ya deja de ser el más importante porque la gente empieza a sentir la frustración y la desazón respecto de igual no lo pueden arreglar al tiro, igual no hay una agenda, no me han contado un cuento respecto de lo que se va a hacer de seguridad. Y también por otro lado me parece que puede que la ministra Toá, o sea la exministra Toá, el exministro Cordero, puedan hacer un seguimiento y un contrapunto interesante y valioso a la agenda de seguridad que se plantea el gobierno. Pero el gobierno del presidente Boric, pese a todo lo que se hizo, los proyectos de ley, la plata para el ministerio, la creación del Ministerio del Interior, los recursos para las policías, el premio que le dio Carabinero al presidente por el apoyo del presidente Boric a las policías, la ciudadanía no le otorgó ese beneficio de credibilidad a esa agenda. Entonces lo que me pasa hoy día es que probablemente los esfuerzos que haga la exministra Toá van a tensar y van a obligar al gobierno a responder mejor la agenda de seguridad, pero no sé si va a generar un impacto en que la ciudadanía sienta que la actual oposición puede darle una respuesta al tema. Entonces siento que estamos en el peor de los mundos, que la seguridad queda en un punto, queda en tierra de nadie, en el sentido de que puede venir cualquier otro, ojalá no populista, ojalá no de un extremo, apropiarse del tema, porque el gobierno perdió, a mi juicio, la luna de miel en materia de seguridad. No ha habido nada claro respecto de un programa de seguridad. La ministra Steiner ha pasado dando disculpas
y por otro lado los esfuerzos que haga la oposición, que pueden ser serios, académicamente impecables, políticamente rigurosos, la ciudadanía no le tiene confianza a lo que hizo el gobierno del presidente Boric. ¿Quién toma ese tema? No lo sé y queda abierto. Esa es mi preocupación y esa es la interrogante. Juan Francisco. Mira, es un temón, pero déjame tratar de ver el vaso medio lleno de esto. Yo creo que lo que dice... O sea, tú decís, no vengo nunca, vengo pesimista. No, sí. Venían No, bajar la fiesta. es que creo, es que lo voy a unir con lo que dijo el presidente anoche. Que es que yo creo que el efecto de las encuestas, este cambio en las encuestas, que hoy día lo que muestran las encuestas es que los ciudadanos que tenían en primerísima prioridad, es decir, el primer encargo que le tenían al nuevo gobierno era hacerse cargo de la seguridad, ha cambiado de manera increíblemente rápido hacia la preocupación por el crecimiento económico, por las oportunidades laborales, por el empleo y eso yo creo que más que verlo como algo negativo, yo lo veo como una oportunidad para las autoridades que están a cargo de la seguridad para no tener que responder esta ansiedad de generar medidas con impacto inmediato. Ya se hizo en la pauta de la zanja, ya se hicieron los primeros operativos ¿no es cierto?, de detención de prófugos, ya se hizo, entiendo, el presidente incluso anunció la primera expulsión de ciudadanos que estaban con expulsiones decretadas. Por lo tanto, ahora tomémonos el tiempo para mirar cuáles son las medidas más estructurales que hay que tomar para que efectivamente tengamos cambios más profundos en materia de seguridad. No solo en la percepción de las personas, que eso al parecer ha cambiado, sino que también en las medidas de seguridad que vamos a tomar. Y ahí yo veo también una oportunidad, porque fíjate que a mí me alegró, más allá del gafe, de la excusa de la ministra de la Comisión del Senado, creo que es muy importante el fondo de lo que se iba a tratar, que era una reforma, fíjense, una reforma que tiene dos orígenes. Una reforma a la carrera de los carabineros que la impulsó el presidente Sebastián Piñera en su momento como consecuencia de la reforma de carabineros y después la impulsó el gobierno del presidente Boric. Y por lo tanto creo que ahí hay un debate que es muy legítimo de tener y qué bueno que esté el Senado poniéndole prioridad a ese proyecto. Más allá de decir que hubo una confusión en las excusas, ese proyecto se está tratando y es un proyecto importante y parte de los cambios que hay que hacer en materia de seguridad es mirar cómo está nuestra dotación de carabineros y cómo potenciar la carrera policial para la seguridad. Y por último, yo también veo en algo positivo esta articulación de la ministra Toá con el ministro Cordero. Creo que es muy importante que las actuales autoridades tengan ese desafío, pero ojalá también ese apoyo cuando lo requieran de las autoridades que estuvieron a cargo de la seguridad en el gobierno anterior para impulsar aquellas medidas donde tengamos acuerdo. En aquellas que tengamos desacuerdo, bueno, habrá que contrastar ideas, pero en aquellas en que tengamos acuerdo, ojalá este grupo que se está armando sea un sostén y no una barrera. Y yo, en ese sentido, tengo esperanza, además por las personas que lo constituyen, que la ministra Toá y el ministro Cordero van a estar en esa posición. Ahora, ¿ustedes creen, porque es una Exministros, perdón. una hipótesis, que siempre pensamos que el ministro de Seguridad o ministra iba a ser una persona con mucha figuración mediática, creando una personalidad un poquito de sheriff, aunque la palabra no es muy linda, con mucho trabajo en la calle, a lo Carter? Un poquito lo que está haciendo Iván Poduje, lo que hace Codina, harta calle. Y esta ministra precisamente no es eso. Puede ser que le resulte igual, pero no es una persona que uno dice, bueno, aquí está la guardiana, aquí nos están protegiendo. Puede ser totalmente comunicacional, pero pucha que es importante a la ciudadanía que tengan tranquilidad. Pero si piensa, Quique, que el que la seguridad esté en el primero o en el segundo lugar no es por un tema de cifras, es por un tema de percepción. Por lo tanto, lo que se haga, yo puedo estar en desacuerdo y creer que es mejor hacer políticas públicas que mejoren las cifras,
pero finalmente el tema de seguridad en Chile se ha jugado por la percepción, no por las cifras. Convengamos además, yo me acuerdo un día que hubo, no sé, 5 o 6 muertos una noche. Al otro día, la ex ministra Toá tuvo que, digamos, poco menos estuvo en el paredón todo el día dando explicaciones. Asume el nuevo gobierno y o sea, de un día para otro no va a haber nada distinto. Hubo 4 o 5 homicidios y no se le pidió a nadie saltar, digamos, al paredón a dar las explicaciones. Entonces, tengo la impresión, y aquí voy con el tema de las percepciones, como se asume que este es un gobierno que sí se iba a preocupar de la seguridad, algo deben estar haciendo, entonces no lo abordo respecto de que me responda por aquello. Entonces creo que cuando la percepción es lo que construye gran parte de la realidad, probablemente también, a lo mejor inconscientemente, estamos esperando más respuestas simbólicas también. Bueno, también puede ser, yo voy a diferir ahí, pero en el sentido de que se te metió el precio de las bencinas, el Claro. gobierno decide hacer un shock que nadie se imaginó que podía arriesgarse a hacerlo desde el punto Sí, de vista también es. político. Y bueno, y la preocupación por la economía se salta al primer lugar desplazando la seguridad, pero no sé, pucha, no sé cuál será como la psicología detrás de la respuesta de las personas, de decir, bueno, les doy el beneficio de la duda, algo estarán haciendo, porque yo digo, si no están haciendo nada, debiera seguir siendo una de tus principales preocupaciones, supongo, en las encuestas. Ahora, lo que sí creo que están claramente intentando retomar la agenda de seguridad, o sea, después de todo lo de la salida de Consuelo Peña, etcétera, etcétera, con operativos en las calles, despliegues en los matinales, el delegado hablando, el avión con salida de gente, porque todo eso opera como en el contexto de la seguridad. Vamos a entregar las cifras, vamos a tener full transparencia. Pero fíjate que, ¿cómo son las cosas? Estaba viendo la última encuesta y cómo son los cambios y un poco ratifican lo que están diciendo ustedes. ¿Esa es la criteria? Consuelo, no, la CADEM La cadena. dice, mira, ¿cuáles deberían ser las principales prioridades? ¿Cómo cambia de marzo a abril? Lo que más cambia es economía y empleo, que pasa de un 41% debería ser una de las áreas prioritarias, de mayor esfuerzo, a 65%. Claro. Pero la seguridad no cambia tanto. Lo que Sí. pasa es que en Queda términos en relativos, relativo. Claro, que abajo. pero baja 5 puntos. Pero lo que más baja es inmigración, de 21 a 10. Entonces yo creo que, de nuevo, yo veo aquí algo positivo que te permite tomar con un poquito más de distancia lo que verdaderamente hay que hacer. Y yo creo que ahí no hay que caer en la confusión. Una cosa es que no tener un sheriff que esté todos los días en televisión haciéndose cargo de los homicidios cometidos en la noche anterior, no implique no hacer nada en materia de seguridad, que es distinto. Pero yo, en ese sentido, el sheriff lo que pretendía, esa imagen que tú tenías aquí que decía... Que podría haber sido Carter. Sí, pero el objetivo que debió haber logrado es que la seguridad no estuviera dentro de las primeras prioridades de las personas, ¿no es cierto? Entre comillas, por otras razones, como decía la Consuelo, porque la prioridad se fue completamente a otro lado, la seguridad fue desplazada. Eso le da tiempo a las autoridades encargadas de la seguridad para, uno, visibilizar un plan un poquito más complejo, que no sea solamente medidas muy vistosas. Que sino no sea solo como operativos, acciones. Exactamente, ¿no? Que no sea solo acciones, sino que, dispositivos. mira, entiendo bien el problema de la seguridad en que está nuestro país. Hay algunas cosas que se están conteniendo, hay otras que siguen ahí latentes, crimen organizado, contrabando, narcotráfico. Se las pongo ahí para que... Tomen nota. Y de esas nos vamos a hacer cargo desde esta otra forma, que es más compleja. Por ejemplo, abordando los sistemas de prevención dentro de las policías. Por ejemplo, dentro de la fiscalía. Se conoció dentro del Poder Judicial, se conoció hace poco casos creo que Carlos alguna vez lo comentó, de un tribunal en Los Ángeles que estaba involucrado con... y por lo tanto, hay temas grandes, gruesos y complejos de los cuales hacerse cargo. El vaso medio lleno que yo veo es que este desplazamiento de las prioridades le va a permitir a la ministra y al gobierno
estructurar algo que pueda ser entendido por la ciudadanía sin la ansiedad de tenerla todos los días dando cuenta de la noche anterior, sino que con una estrategia que transmita esa seguridad. Este informe de seguridad que quieren hacer todas las semanas no acompaña esa idea. Yo creo que no la acompaña, es verdad. Y además convengamos que eso responde más a cómo se hizo el planteamiento de campaña que a cómo se abordan los problemas públicos en la vida real. Y eso también es hora de, no se va a sincerar ni declarar, pero lo mismo que tú dices de que la ministra y el gobierno tenga el tiempo de tomarse el espacio para diseñar, etcétera, te habla de que nada es así como desde mañana va a estar todo pasando, que fue un poquito y muy exageradamente a mi juicio, con una ciudadanía además muy cobradora, lo que pasó durante la campaña. Sí, o sea, yo creo que, yo creo que la señal que dio inicialmente el gobierno, con incluso el nombramiento de la ministra Steiner, era justamente eso. Una mujer fiscal regional de Tarapacá, que había tenido a su cargo investigaciones muy complejas y por lo tanto que hoy día tiene que dar cuenta de un poco la esperanza que nos cifraron, ¿no es cierto?, en su nombramiento, en que iba a entender la complejidad de la seguridad. Efectivamente, esta partida ha tenido algunos, ¿no es cierto?, de los incidentes que ya han sido conocidos, que no le han permitido desplegarse. Yo espero que de aquí en adelante sí Y que sí no lo haga. sea demasiado tarde para haber perdido la línea de crédito. Y no lo digo en mala, lo digo porque hoy día la ciudadanía te quiere y te deja de querer, confía en ti y deja de confiar de un segundo a otro. Sí. Sin vuelta atrás. Sí, efectivamente ahí pueden haber, o sea, no me acuerdo ahora de las encuestas, pero cómo está la confianza de la ciudadanía justamente en ella. Además, Hubo una encuesta de cifra que estaba más o menos parejo le preguntaban si tiene las capacidades. Sale bien Poduje, sale bien de Granch, sale muy mal la vocera y ella sale empatada. Pero ¿no te parece que eso, Quique, también puede tener que ver con, sobre todo si tú tienes un ministerio donde estás poniendo muchas fichas, ¿ya? Claro. Que es muy importante para la ciudadanía y que fue muy importante como una de las emergencias que tú definiste en el país en tu campaña, que necesitas a alguien que sepa comunicar mejor? Sí, totalmente, yo creo. Sí, es que, mira, Porque ella, con todo respeto, pero tiene un desafío en términos de que quizás tiene que optar y decir, bueno, en realidad yo voy a estar en la calle hablando menos, pero mostrándome en acción. no sé, Porque, Mira, hay un porque ella ha aparecido Sí. mucho, pero no es muy efectiva en la forma que plantea las Es ideas. verdad. Hoy día viendo el matinal, Y eso- el matinal del 13 en la mañana, hay un operativo grande. ¿Quién es el vocero? Codina, El delegado presidencial. el delegado presidencial. Ella no aparece ningún mono, ninguna imagen. Esas cosas que uno sabe de comunicación, esas cosas a la gente le hace, está con las manos en la masa. Lo que ha hecho muy bien, insisto, Poduje. Exacto. sí, ahora, yo ahí... Yo sé, yo prefiero que sea alguien que haga la pega a que hable No, bonito. no, y tengo Pero se puede las ambas. Incluso tengo dudas No sé. respecto de cómo transmitir, comunicar seguridad, si la mejor forma de comunicar seguridad es comunicar esta ansiedad por estar muy, muy, muy arriba, o en realidad la mejor forma de comunicar seguridad es transmitir tranquilidad, que lo hagan otros distintos de aquel que está en la seguridad. Sí, yo puedo coincidir contigo, pero cuando uno está en un barrio donde no podéis salir a la calle, la verdad que tranquilidad es lo que uno no necesita. Pero por, lo Necesita tanto, urgencia. pero por lo tanto, quizás la forma de hacerlo es que aquellas autoridades más cercanas a tu barrio sean aquellas que te transmitan esa seguridad. Y por lo tanto, en ese sentido, es bueno que en la mañana haya estado Delegado. el delegado y ojalá, y por eso los alcaldes se han tenido que hacer cargo de alguna manera, pese a que no era su función, y en el pasado nos decían, no, oye, esto es función me acuerdo de las reuniones de los alcaldes con el Ministerio del Interior, esta es función del gobierno, no es función de los Ahora alcaldes. reditúa. Y ahora los alcaldes son los primeros en estar ahí porque ellos saben que el vecino en realidad lo que necesita es que su autoridad más cercana esté presente y no quizás la que tiene que estarse haciendo cargo de los verdaderos desafíos país en materia de seguridad que no necesariamente van a redundar en el día a día en el barrio. Bueno, tenemos otro desafío con seguridad. Conocer la agenda de verdad y ver cómo esa la conocemos los ciudadanos.
Esto es Página 13, estamos en los Jueves de Opinión, la conversación con que empezamos a cerrar la jornada en Tele 13 Radio. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica.